buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Nuestros invitados de esta tarde son los diputados a la Asamblea Regional, María Jiménez de Podemos. Buenas tardes, María. Hola, buenas Bienvenida tardes. nuevamente al programa. Muchas gracias, es verdad. Antonio Guillamón, buenas tardes, bienvenido, diputado también de la Asamblea Regional por el Partido Socialista. Efectivamente. Muchísimas gracias y bienvenido. Y Luis Fernández, diputado también por el Partido Ciudadanos. Nuevamente Sí, también. buenas tardes y muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a conversar porque Dios mediante el próximo jueves, 1 de febrero, se va a aprobar, si no hay cambios, y comentaba fuera de cámara, creo que no lo va a haber, la Ley de Protección del Mar Menor. Una ley que de alguna manera los cambios promovidos por los grupos de la oposición, por nuestros tres invitados aquí, no han gustado mucho a los ciudadanos, por cuanto entienden que son cambios que, a pesar de lo que decía María Jiménez en su momento, que eran unos cambios que iban a ser importantes para la agricultura del campo de Cartagena, ellos entendieron que le está causando muchísimo daño, porque alguien hablaba de 600 millones de bolívares en pérdida, de euros, perdón, en pérdida. Entonces me gustaría conversar con ellos sobre eso. Y también reconocer que en este momento, a pesar de que fue invitado el diputado Jesús Cano del Partido Popular, por razones de agenda me comentaba su grupo político que no ha podido asistir. Me gustaría empezar con ustedes porque realmente, quizá una pregunta inicial, y es que realmente están los agricultores del campo de Cartagena, ¿tienen motivo para estar preocupados por lo que se avecina el próximo día 1? Con los cambios que ustedes están proponiendo y que tú comentabas, leía nota de prensa tuya, que eran los mejores cambios que podía tener la agricultura de Cartagena. Me vale perfectamente la... Bueno, lo primero agradecerte de nuevo la invitación a estar aquí en tu programa. Quería matizar que lo que los tres grupos de la oposición hemos hecho ha sido enmendar un decreto ley del Gobierno del Partido Popular que en su momento potenció la exconsejera Adela Martínez Cachá, cuando vio que la situación del Mar Menor se hacía irreversible y estaba en una situación catastrófica, de una manera apresurada, y yo digo en alguna ocasión que con nocturnidad, porque al contrario de lo que están ahora exigiendo a los grupos de la oposición, el Gobierno no hizo un proceso participado, ni siquiera con apoyo y técnico-científico para el decreto que en su momento aprobó, que está en vigor actualmente desde abril del 2017, y lo que hemos hecho el grupo de oposición ha sido enmendar este decreto, es decir, hemos establecido determinadas medidas consensuadas para mejorar de una manera considerable el decreto que en su momento el Gobierno presentó, y es lo que se va a debatir el jueves para transformarse en ley. Respecto a tu pregunta, creemos, yo en particular, representando a mi grupo político, a mi grupo parlamentario, es que sí va a mejorar el campo de Cartagena y a los agricultores de la zona, porque en un plazo más o menos inmediato las propuestas que estamos proponiendo necesitarán evidentemente un proceso de transición para ser aplicadas, necesitarán todo el apoyo posible del Gobierno a los agricultores para que las apliquen, pero que en el futuro van a conseguir que sea una agricultura competitiva, sostenible, con un respeto a los recursos naturales, porque lo más importante que tienen que entender toda la ciudadanía y los agricultores es que si matamos el Mar Menor no va a haber actividad económica que pueda sobrevivir. Por lo tanto, si cuidamos el Mar Menor, la agricultura en el campo de Cartagena va a mejorar y va a ser competitiva de una manera sostenible a largo plazo. Entonces, lo que tú estás comentando, y ahora, Antonio, quiero tu reflexión, lo que estás tú comentando que supuestamente beneficia a los agricultores, y no lo pongo en duda, ¿por qué causa alarma en ellos? Manuel, yo creo que es que esto había que empezar desde el principio. Decía María hace un momento, y con toda razón, el Partido Popular sacó este decreto ley entonces, con toda urgencia. Nos tememos que seguramente acuciada por la denuncia de la Fiscalía, que estaba a punto de salir, y lo hizo con mucho arrebato, de modo que solo afectaba a la agricultura, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Las organizaciones del sector nos dicen, y nosotros creemos que con toda razón, que los problemas del Mar Menor son múltiples los focos que hacen que el Mar Menor esté contaminado
Exactamente, muchos factores y, por tanto, debiera ser una ley que contemplara a todos ellos. Nosotros, como dice ella, propusimos una serie de modificaciones a la ley, con la mejor intención, por supuesto, porque si algo caracteriza a estas tres formaciones políticas es su total responsabilidad y sentido común. Y creemos que efectivamente todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado son beneficiosas, primero para el mar menor, por supuesto, que es el objetivo prioritario que nos marcamos en este proceso, y en segundo lugar, creemos que también es beneficiosa para la agricultura. No entendemos que se haya exacerbado este asunto hasta el punto que lo ha hecho, porque creemos que no hay justificación para tantas cuestiones como se han comentado en las últimas semanas. Esto no hubiera tenido lugar, seguramente no nos encontraríamos en este lugar, y yo no quisiera referirme al Partido Popular porque no está, pero debo decir que no hubiera llegado la situación hasta este momento si el gobierno regional del Partido Popular hubiera tomado las medidas y las actuaciones que son necesarias y que ha evitado durante 23 años que ha gobernado esta comunidad autónoma. Si se hubieran tomado esas medidas, con toda seguridad, el mar menor no estaría en la situación que hoy se encuentra. Y eso es lo que estamos intentando. Con esta ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del mar menor, evitamos, o mejor dicho, ¿vamos a conseguir que se solucionen todos los problemas del mar menor? Posiblemente no. Pero desde luego es un paso muy importante en la buena dirección. ¿Qué medidas consideras tú que debió haberse tomado oportunamente y no se tomaron por parte del Partido Popular, Antonio? Pues todos vemos un poco cuáles son los problemas que atenazan al mar menor. Todos somos conscientes, y lo hemos debatido en muchas ocasiones, que la agricultura efectivamente pues, tiene un peso notable en todo lo que está pasando en el mar menor, pero hay otros factores y son conocidos, es decir, las embarcaciones a motor, la cantidad de residuos y de materiales pesados procedentes de las minas, de las antiguas minas que bajan todavía de la sierra, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la actividad turística en este sistema, en este modelo turístico de que nos dotamos en su momento. Luis, comentabas, hacías un comentario, tú que decías que este decreto, haciéndose referencia a lo que estamos hablando, es un parche con fines propagandísticos, que se inició en abril del 2017. ¿En qué te fundamentas para decir eso? El decreto, curiosamente, se saca, pues, eso, como han comentado antes mis compañeros, se saca un poco de forma premeditada a principios de abril. Próximo a la Semana Santa y próximo a la campaña turística que empieza, como bien se conoce en esta zona, pues empieza a partir de Semana Santa con el alquiler de viviendas vacacionales, las reservas de hoteles, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando saca el título es muy rimbombante, medidas urgentes para la protección del mar menor. Nos basamos en eso para decir que es un decreto pues, que consideramos propagandístico. Porque curiosamente estábamos trabajando en una ponencia para crear una ley integral del mar menor y el Partido Popular nos dice, oye, aguantar por favor que vamos a traerla en un par de semanas y la tendremos encima de la mesa y podremos trabajar sobre esa ley y lo haremos entre los 4 grupos porque consideramos que esto es un problema de la región de Murcia y un problema para resolver en todo, que afecta a todos los sectores en toda la región de Murcia. Bueno, pues nosotros confiamos en esa palabra, pero de la noche a la mañana pues se descuelgan con este decreto ley que afecta solamente a los agricultores y que yo que he estado pisando y he estado comentando con agricultores pequeños, con agricultores individuales, su problema no es este. Su problema es la falta de agua, son las medidas que se han adoptado de forma premeditada también y de forma acelerada por la Confederación Hidrográfica del Segura, por parte de la Consejería. Parece ser, y aparte fueron declaraciones que hizo el mismo Pedro Antonio Sánchez en el mes de marzo aproximadamente, que dijo que los agricultores tenían mucha responsabilidad sobre el tema. Nosotros no creemos que los agricultores hayan hecho las cosas mal, nosotros no creemos, pero sí tenemos que dar un paso más hacia adelante para generar, que es lo que se dice en el decreto, y potenciar que el campo de Cartagena sea un campo destinado a agricultura ecológica, porque por la influencia que esa actividad tiene sobre el mar menor.
Entonces, bueno, pues las medidas nuestras, las medidas que se aportaron por parte de los grupos de la oposición, pues van en ese camino y van en esa situación. Pero al final no es responsabilizar a los agricultores. Ha habido una presión urbanística sobre el Mar Menor excesiva. Comentas, perdón, Luis, que no es culpabilizar a los agricultores, pero el hecho de omitir en esta ley los otros considerados que decía Antonio Guillamón, ¿no es de alguna manera poner el dedo directamente sobre ellos, haciéndolos culpables absolutos de lo que está pasando? Bueno, pero ha sido el propio Partido Popular el que no ha adoptado las medidas adecuadas en su momento, porque como se establece en el informe de la Fiscalía, y también lo hemos dicho nosotros en algún momento, todo lo que hay, todas las medidas que había que haber cumplido, no hay una sola sanción sobre ni agricultores, ni administraciones, ni sobre nadie, con todo lo que dice de protección, normativa Ramsar, normativa CEPA, o sea, de todo lo que es que el Mar Menor tiene un nivel de protección, uno de los máximos de Europa. Por el entorno que tiene, es uno de los máximos. Y todo el mundo ha saltado toda esa normativa por encima, no se han cumplido los plazos para establecer cuáles eran las acciones que se podían hacer, cuáles las que no. Conocemos anteriormente la presión urbanística que ha habido. Todas las redes de alcantarillado del Mar Menor están diseñadas de los años 50 y 60. Fue cuando se hicieron las redes de alcantarillado. La presión que se ha ejercido, el volumen de viviendas se ha multiplicado por 10, por 15 y por 20 en algunas zonas. Todo eso no da abasto para recoger en esos colectores y en esas estaciones de depuración de aguas todo esto. Eso es una grave consecuencia de dejación por parte de la administración. Administraciones municipales y administraciones regionales y administración nacional. Por lo tanto, como decía antes, sería injusto poner el dedo sobre un solo sector, que también tiene responsabilidades, pero no es el único. No es el único. Sí, aquí hay una cosa clara que también debe conocer todo el mundo. Como bien han dicho, el Mar Menor es un espacio hiperprotegido a todos los niveles, internacional, europeo, estatal, autonómico, incluso local. El Mar Menor tenía pendientes de aprobación múltiples herramientas que la legislación obliga, ya no te digo que es que hubiera solamente voluntad política, sino que es que están obligados y podemos ser sancionados por la Unión Europea por no cumplir con estas obligaciones, de manera que desde hace años, en concreto desde el 2006, se tenía que haber aprobado un plan de gestión integral para el Mar Menor que está hecho. Pero la propia Consejería lo ha paralizado en 2 ocasiones, lo ha vuelto a sacar a consulta pública para ralentizar su proceso, y en ese plan de gestión es donde se ordenan los usos, es decir, donde se establece lo que se puede y no se puede hacer, y no solo la agricultura, sino cualquier otro tipo de actividad que redunde en la laguna o en el campo de Cartagena. Si se hubiera aprobado ese documento al que la Administración estaba obligada, no estaríamos en esta situación. Y por eso ahora, desgraciadamente, se tiene que legislar poniendo el foco en los agricultores, porque las medidas urgentes del Gobierno fueron por ahí, y porque también es cierto que ahora mismo lo urgente es eliminar la contaminación por nitratos, aparte de otros impactos que también tiene el Mar Menor. Pero, insisto, el plan de gestión es urgente, es necesario que se apruebe, y la culpa exclusiva de que no se haya establecido una ordenación de usos es del Gobierno regional. ¿Y a qué se debe eso, María, Antonio, José? ¿A qué se debe eso? ¿A una cuestión que se establece, que se determina que es necesaria, no se pone en práctica? Yo voy a dar mi opinión y le doy la palabra a mis compañeros. Mi opinión es que la manera de gobernar en esta región durante los últimos 22 años ha sido de una manera, si me permites que lo diga, casi caciquil, en el sentido de que no cumplo la ley porque considero que tengo el poder de no cumplirla. Y hasta ahora no había pasado nada, hasta que de repente nos encontramos con un desastre ambiental de esta envergadura que obliga, ya de parte de la conciencia de la ciudadanía y la presión de los grupos de la oposición, que para eso estamos, precisamente para obligar a que el Gobierno haga bien las cosas, ha dado la vuelta a la situación. Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hace María. El Gobierno del Partido Popular ha mostrado una pasividad absoluta durante mucho tiempo, cuando no complicidad con la situación. Y claro, el resultado lo estamos viviendo hoy.
ya hace unos cuantos años que venimos viviéndolo, pero los 2 últimos años es cuando más se ha manifestado y cuando más ha surgido la preocupación, naturalmente no solo de las fuerzas políticas, sino de toda la sociedad. Porque el Mar Menor es algo que es inherente a todos los que vivimos en la región de Murcia. Efectivamente hay una relación muy estrecha y nadie quiere perder el Mar Menor. Pero fíjate, Manuel, yo quiero poner en valor el trabajo y el esfuerzo y la flexibilidad que hemos tenido por parte de los 3 grupos de la oposición. De las 43 enmiendas que hemos presentado inicialmente, la mayoría de ellas, no recuerdo exactamente si era 25, pero de ese orden, fueron aprobadas por unanimidad en la ponencia. Retiramos 3 en esa primera fase y luego unas pocas de ellas se votaron y se aprobaron por votación. De modo que en la Comisión de Política Territorial solo llegaron 13 de las 43. Y de esas 13 retiramos una, modificamos alguna más y el resto fueron votadas. Es decir, estos 3 grupos parlamentarios han mostrado una amplia disposición a hablar con los sectores implicados. Decía yo en una rueda de prensa que hemos hablado más con el sector agrario que con ningún otro colectivo de la sociedad. Cada vez que ellos nos lo han pedido, hemos hablado con ellos y hemos tomado buena nota de sus peticiones. Y de hecho, algunas de las modificaciones y la retirada de algunas enmiendas surgen como consecuencia de esas conversaciones. Evidentemente, cuando 2 partes se reúnen, no están de acuerdo al 100%, eso lo puede comprender cualquiera. Pero hemos hecho un ejercicio muy importante. Y a mí hay una cosa que me afecta profundamente con todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Esta campaña tan exagerada, tan enorme que han hecho contra los grupos de la oposición y contra las enmiendas, una campaña de desprestigio contra ambos, porque nos dicen, entre otras muchas cosas, que las enmiendas no tienen soporte técnico ni soporte científico. Y eso es falso absolutamente. Pero falso absolutamente. Y siempre que tenemos la oportunidad, tratamos de explicarlo. Nosotros nos hemos dejado asesorar, por supuesto, por personas competentes, de valía profesional, de dilatada experiencia profesional, entre ellos algunos ingenieros agrónomos e investigadores. Pero es que hemos hecho uso de un documento que nos parece esencial, porque corresponde al Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, que fue creado, como todo el mundo conoce al efecto, de establecer conocimiento, ideas, aportaciones, directrices, para que el gobierno correspondiente pudiera elaborar planes de actuación. Pero eso es lo que no ha hecho el gobierno. Y nosotros creo que tenemos un amplio soporte técnico y científico, por tanto, no es cierto todas estas cuestiones que nos están achacando. Insisto, nos hemos basado en el informe integral sobre el estudio ecológico del Mar Menor que el Comité Científico del Mar Menor elaboró en febrero del año pasado. Muy interesante, porque cada uno de los, no sé si son 5 o 6 grupos de investigación, especializados cada uno en un ámbito, hacen unas conclusiones y unas consideraciones muy interesantes. Hombre, lo que no van a hacer son los planes de actuación, eso lo toca a quien está gobernando. El problema es que quien está gobernando no lo ha hecho, como no lo ha hecho durante 23 años que ha gobernado esta región. De las 43 mociones que presentaron ustedes, un porcentaje determinado fue aprobado por consenso, pero hubo una serie de mociones, yo me voy a referir concretamente a 2, que han causado bastante polémica en el colectivo agrario, que una es el destinar 5% del terreno agrícola para, de alguna manera, implementar sistemas que eviten la contaminación del Mar Menor. Y el otro es también unificar las zonas pegadas al Mar Menor en 3 áreas determinadas, ¿no? Y entonces lo que los agricultores comentan, dice, bueno, ¿cómo es posible que se le aplique la misma normativa a una parcela que está a 300 o 500 metros del Mar Menor y se le aplica la misma normativa de otra que está a 35 kilómetros? ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Qué fue lo que se explicó mal para que el agricultor no entienda lo que, repito, lo que decía María al principio, que todo va en beneficio de la agricultura del campo de Cartagena? ¿Qué es lo que no ha entendido el agricultor? Ni con el 5% de los terrenos, ni con la indiscriminación de las parcelas lejanas y cercanas.
Bien, bueno, principalmente el tema de las... Perdón, y me gustaría, sí. ya te doy la palabra, Sí. me gustaría que nos centráramos muy bien en eso, porque lo que quiero es que los agricultores entiendan que esa angustia que tienen, esa preocupación, de repente no es tal. Quisiera que... Bien, ahí empiezo yo y ahora mis compañeros pues aportarán lo que me falte a mí por decir. El tema, nosotros nos basamos en una actuación progresiva. La zona 1 se aplicará en el primer año, la zona 2 en el segundo año y la zona 3 en el tercer año. Hay 3 años para implementar las medidas en todas las zonas. ¿Por qué esas zonas? Esas zonas son marcadas en principio por el gobierno del Partido Popular. En su decreto ley establece las zonas. Es verdad que nosotros ampliamos la zona 1 por las escorrentías producidas por la minería de la Sierra de la Unión y lo ampliamos en ese apartado. Es verdad que nosotros ampliamos la zona 2 hasta la cota 120, basándonos y amparándonos en el tema de lo que dice la ley de vulneración de terrenos vulnerables por los nitratos, que es una implementación de una normativa europea que se establece en el año 2001, que dice la propia ley, son 2 artículos nada más, en la propia ley se establecen cuáles son los perímetros y después se establece que cada 4 años se revisarán esos perímetros que no se han revisado. Que esas zonas se establece como zona vulnerable por los nitratos desde la cota 120, por eso la implementación de la zona 2 en la cota 120, y la otra zona 3 es la que viene, que forma el semicírculo, sí, que formarían pues la Sierra de Carrascoy, las sierras de Fuente Álamo y todas las sierras de Mazarrón hacia el Mar Menor. Y todo eso es porque ahí debajo está el acuífero del Cuaternario, el cual está siendo llevado a un colapso por el tema de los nitratos. Se ha analizado que tiene más nitratos porque evidentemente todos esos nitratos que se han echado sobre el terreno han filtrado al acuífero, y que también la salinidad se ha incrementado. La salinidad de ese acuífero se ha venido incrementando. Yo, que provengo del Mar Menor, de la zona del Mar Menor, y me acuerdo, mi abuelo era agricultor y decía que el agua de pozo era muy buena para regar los melones. El agua de pozo hoy en día, el agua sacada directamente del acuífero, no se puede regar nada. Como veo que te porque... vas a un poquito, sí, me vas a dar un minutito, perdón, vamos sí, a hacer un corte comercial y regresamos. Queridos amigos, retomamos nuevamente la tertulia con nuestros invitados. Estaba hablando Luis Fernández sobre las características del agua que hay en el subsuelo de Cartagena y por qué es importante dividir la parcela en esas 3 zonas que teníamos. Sí. Irrevisable. Aparte, la zona 3 también es una zona que está sujeta a la erosión. A la erosión, cuando vienen las correntías de esos montes que hay alrededor, esas montañas, vienen las escorrentías y se erosiona. Es verdad que habría que hacer otros trabajos, o se podrían hacer otros trabajos que dependerían de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y aquí hago un inciso de que aquí ha gobernado Partido Popular y Partido Socialista en el Gobierno de España, que son los que tenían competencias en Confederación y que tampoco han hecho nada en estos últimos años. Que este tema se tenía que haber abordado desde hace bastante tiempo para evitar esas escorrentías, o no evitarlas en su conjunto, porque aquí sabemos que cuando llueve muchas veces son lluvias torrenciales, y que también ese tema de las zonas, pues eso todo afecta al acuífero, a las aguas subterráneas que están generando esa salinidad excesiva, esos nitratos excesivos, etcétera. Los propios agricultores han puesto en marcha una cátedra en la cual se han definido unos trabajos en los cuales se puede eliminar en bastante medida los nitratos extraídos, y que si se eliminan esos nitratos, pues esas aguas serían perfectamente utilizables para el riego y que se podrían volver a utilizar y tendrían otras propiedades. Pero bueno, no sé si hay algo que se me queda o que ahora mis compañeros seguro lo aportan. Eso se queda ampliado más. Y también la cuestión del 5% del terreno que repercute son como 6.000 hectáreas, según comentaban los agricultores. Bueno, no sé el cálculo que no han hecho, pero en cualquier caso, yo quería referirme primero a otra medida que ha generado una controversia, ¿no?, en el sector agrario. Vamos a ver.
tenemos un problema muy grave en el Mar Menor y son los nitratos que llegan. Pero los nitratos llegan, como todos sabemos, superficialmente, pero también a través del subsuelo, a través del acuífero. Y claro, al regar, los agricultores utilizan fertilizantes que tienen una gran carga de nitratos, que nosotros llamamos, los que se están utilizando en estos momentos, los llamamos potencialmente contaminantes. Nosotros lo que hemos propuesto es un cambio de modelo en el tipo de fertilizantes. Y hemos propuesto un tipo de fertilizantes que se denominan con inhibidor de nitrato y que se denominan también de liberación controlada. Y lo hemos propuesto porque efectivamente este tipo de fertilizante también tiene nitrato. Lo que pasa es que el modo de aplicación permite que con su menor solubilidad que haya menos nitrato depositado en el suelo y en caso de avenidas, el agua se lleve una porción considerablemente menor de nitratos hacia el Mar Menor y hacia el subsuelo también sea considerablemente menor. Claro, todo esto lo hemos propuesto porque hemos estudiado la situación y nos hemos dado cuenta que, por una parte, hay muchos estudios en la Unión Europea sobre este asunto. Somos conscientes de que ahora en este 2018 estaba previsto que se desarrollara una normativa, sobre todo dirigida a zonas como la nuestra, que han sido declaradas vulnerables por contaminación de nitrato, y evidentemente hemos constatado de que hay una amplia bibliografía científica que habla respecto a este tema, y además hay experiencias de campo que también lo sustentan, pero que, por si fuera poco, el comité científico, en su informe al que he hecho referencia anteriormente, aconseja el cambio de los fertilizantes que se están utilizando en la actualidad por otro tipo de fertilizantes que no contaminen. Respecto al 5%, bueno, no sé si María, por no hablar yo solo. Sí. Bueno, respecto de lo que han comentado mis dos compañeros, decir también que en relación con los nitratos de disolubilidad lenta, que es una de las propuestas que hacemos en las enmiendas, no solamente lo dice el comité científico, sino que la orden del 2019 por la cual se regula el programa de actuación de la zona vulnerable del campo de Cartagena lo recomienda, porque teniendo la oportunidad de estudiar diversos documentos se puede comprobar perfectamente cómo define cuáles son los nitratos, o sea, los abonos con nitratos de disolubilidad lenta y cómo los recomienda precisamente para las zonas vulnerables. En relación con las zonas, también porque nos has pedido pedagogía y creo que es muy importante. Me interesa, básicamente, esa es la finalidad creo del que programa. Es que es muy importante porque hemos sido objeto de esta campaña de presión sobre nosotros, y lo importante aquí es dar la información y ser pedagógico, y sobre todo que los agricultores nos puedan escuchar y entender que la visión que se está dando probablemente es la que nosotros estamos dando y no la que se quiere asustar, digamos. Cuando nosotros nos planteamos la modificación de los límites de las zonas, piensa que la zonificación ya viene dada en el decreto, zona 1, zona 2 y zona 3. Pero paradójicamente se ha hecho una zonificación que no tiene ninguna coherencia legal y tampoco a la hora de ordenar los usos que ahí se están establecidos. Y te explico por qué. En la zona 1, mis compañeros ya lo han dicho, fundamentalmente es la zona más cercana a la laguna, pero se dejaba fuera, paradójicamente, uno de los espacios que más estaba provocando impacto y contaminación en la laguna, que es la zona relativa a Arco Sur. Esta zona se ha incluido porque por la pendiente que tiene, evidentemente los cultivos de esa zona... Se incluyó en la zona 1. Sí, está incluida. Nosotros en la propuesta era incluir esa zona del sur de la laguna y, como ha dicho Luis, la Sierra Minera, porque entendíamos que mucha parte de la contaminación, y que aquí ya no tiene que ver con los agricultores, procedía de los lixiviados de la Sierra Minera. Ampliamos la zona 1 y también porque en la zona 1 es donde menos proporción de regadío hay, por su cercanía, porque es donde están los núcleos de población. Los núcleos de población están la mayoría en la zona 1. En la zona 2 no había coherencia legal, porque lo que hicieron fue diseñarla exclusivamente con los límites de la zona vulnerable.
exclusivamente, dejándose gran parte también de los regadíos de la zona 2, que es donde están condensados fundamentalmente. ¿Qué hicimos nosotros? Después de consultar a técnicos y expertos y científicos, nos dijeron que lo lógico en el funcionamiento de una cuenca sería subir la zona 2 a la cota 120, que es donde llegan todas las aguas procedentes del trasvase Tajo Segura, de manera que toda la zona 2 va a ser tratada con uniformidad, es decir, un comunero del campo de Cartagena no van a tener todos la misma aplicación, estén donde estén, porque todos son regantes del trasvase Tajo Segura, todos lo que hay en la zona 2. Sin embargo, los de la zona 1 y la zona 3 no. De manera que las medidas que se le apliquen que sean con un criterio de igualdad para todos los regantes que hay en la zona, no como se hacía hasta ahora. Y ya en la zona 3 es donde más proporción de secano hay, pero también hay regadíos. Y ahí también tiene otra pendiente, es decir, la zona 2 tendría una pendiente aproximada de 2% y la 1 y la 3 una pendiente muy superior, que son las que más pueden provocar precisamente porque las escorrentías, cuando hay inundaciones, provocan más daño. Entonces, nuestro criterio para modificar las zonas no ha sido aleatorio ni por ocurrencias, como el gobierno dice, de la oposición. Ha sido un criterio geográfico, legal, y también de coherencia con la situación que hay en la laguna. Y luego, como muy bien, y es importante que la gente sepa, que también lo ha remarcado Luis, las medidas se van a aplicar proporcionalmente. La zona 1, que es evidentemente la más problemática, tiene un periodo de 1 año, la zona 2, 2 y la zona 3, 3. Con respecto al 5%, y muy brevemente, esta medida tampoco nos la sacamos de la manga. Esta medida viene obligada por la Unión Europea, tanto por la Directiva de Nitratos como por numerosa normativa que exige que haya un respeto. Entonces, María, te pregunto una cosa, si viene que es la normativa de la Unión Europea, ¿por qué se le atribuye esa medida a ustedes? Porque el gobierno, en vez de aplicarla, considera y está manipulando la información para que los agricultores no entiendan qué es lo que les queremos decir. Te lo explico muy brevemente. La mayoría de los agricultores que nos escucharán hoy o a lo largo de estos días, mañana y en el pleno, muchos de ellos sobreviven porque la situación para muchos y sobre todo los pequeños y medianos agricultores es muy delicada, y sobreviven en ocasiones también gracias a las ayudas de la Unión Europea, en este caso la Política Agraria Común. En el PDR, que es el Programa de Desarrollo Regional, y en la Política Agraria Común se exigen determinados condicionantes, y entre ellos está el invertir, que cada explotación invierta un porcentaje, curiosamente el 5%, a actuaciones agroambientales. Esto es precisamente lo que nosotros incluimos en el decreto. ¿Y qué es una actuación agroambiental? Es decir, se va a primar a aquel agricultor que instale setos, que establezca filtros verdes, que utilice abonos menos contaminantes, que establezca determinadas medidas que ya vienen en el programa de actuación. Es decir, no solamente el gobierno está siendo irresponsable por no informar adecuadamente y controlar que eso sea así, sino que es posible que esos agricultores vean perjudicadas las ayudas que reciben porque pueden ser sancionados por culpa de un gobierno que no les dice la verdad. Esta es la realidad y ese es el famoso 5% que hemos presentado en las enmiendas. ¿Querías comentar algo al respecto, Sí, Antonio? sí. Y Luis. Yo creo que hay una observación que hemos hecho esta tarde y para mí es muy importante, porque los agricultores tienen que tener una cierta tranquilidad también, porque al final, con una ley, cuando se aprueba una ley, es el gobierno de turno, sea quien sea, el gobierno de turno, quien tiene la obligación y la responsabilidad de analizar el contenido de esa ley, sus preceptos y de regular cómo se va a aplicar en cada caso. La ayuda que debe proporcionar el gobierno es fundamental para que los agricultores sepan qué es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que muchos me temo que no están en esa labor. Mira, viniendo para acá, he visto un Twitter de nuestro presidente, del señor Miras. Está en las trincheras, como el resto de su partido, acusando a los grupos de oposición, en la misma dinámica, acusando a los grupos de oposición que todo esto es electoralista. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí, que lo que llevamos trabajando los tres grupos en colaboración con una inmensa parte de la sociedad, entre la que cuentan los agricultores, a los sectores de la agricultura, eso lo hemos hecho corriendo deprisa,
sin soporte técnico y por electoralismo. Pero bueno, yo no sé este señor si sabe de lo que está hablando. Hay un problema fundamental en esta región que se llama Mar Menor, y ese es el objetivo fundamental que nos debe mover a todos, porque hay que resolverlo, porque el Mar Menor se muere. El Mar Menor se muere si no acometemos acciones. El Mar Menor se muere. Y yo creo que es suficientemente importante esta razón para que nos tomemos con seriedad y con responsabilidad este asunto, porque de lo contrario lo vamos a perder irremediablemente. No está aquí el señor Jesús Cano, pero quisiera dar un comentario, una reflexión que él hace y quisiera una opinión de ustedes, ¿no? Él dice, ¿no? Las medidas que van a hacer retroceder a la agricultura 40 años y echan por tierra todo el esfuerzo de los agricultores en modernización de regadíos, innovación y tecnología, lo que nos ha situado a la vanguardia internacional. Vamos a ver. Ese tema es que, son opiniones diametralmente opuestas, claro, realmente. Claro, es que está diciendo pues algo en qué informe científico se está basando él para decir que estas medidas van a retroceder a la agricultura en 40 años. Vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que el sector agrario en la región de Murcia es uno de los más avanzados en técnicas y en explotación del regadío de los que hay no solamente en España, sino en muchos países. Quizás después de los israelitas podamos ser uno de los sistemas más avanzados. Eso se lo reconocemos a la agricultura, se lo reconocemos a los agricultores y se lo reconocemos a todo el mundo. Pero ojo, ¿en qué se está basando el señor Cano para decir que estas medidas van en contra y que van a retroceder? Porque el señor Cano ha hecho varias declaraciones, y el Partido Popular en general ha hecho varias declaraciones en que los únicos avales que se ampara son en decir que los grupos de la oposición están machacando a los agricultores. O sea, es lo único que se ampara. Porque él sí que no está dando razones científicas como estamos haciendo aquí esta tarde nosotros. Ojo, científicas y legales. Porque lo que ha dicho María, el tema del 5% viene contemplado en cada uno de los agricultores que ha recibido ayudas de la PAC. Y eso son medidas previas a la solicitud de la subvención. Entonces, bueno, que yo considero que a esos agricultores había que ayudarles, había que haberle ayudado a conseguir esas ayudas, pero de una forma ética y de una forma que estuviera sujeto a toda la normativa que tienen que cumplir. Entonces, no nos estamos inventando nada. El sector de la almendra y el sector todos estos sectores han recibido muchas ayudas europeas y, bueno, consideramos que todo eso tendría que haber llevado de la mano de la administración al administrado. O sea, aquí estamos acostumbrados a que el administrado tiene que ir a rogar a la administración a ver cómo presenta los papeles. Nosotros y desde nuestro grupo parlamentario lo defendemos siempre. La administración debe ser el colaborador para que la gente no cometa infracción y para llevarlos de la mano y solucionar los problemas del administrado, no al revés, no que los administrados no tengamos que ver con la normativa y sin entenderla sacarla adelante. Pero bueno. Ustedes hacían diferentes propuestas, ahora te doy la palabra, María, pero el Partido Popular también tiene la suya. Él comenta que como solución al problema del Mar Menor, dice limitar el cultivo intensivo en el campo de Cartagena a un máximo anual de 2 ciclos, salvo para la vegetación verde de 45 días, de manera tal que con eso evitaríamos mayor consumo de agua y mayor consumo de fertilizantes. ¿No sería también esa una idea a considerar? Pregunto. Está aprobada. Está aprobada. La apoyamos. La apoyamos, está bien. No hay ningún problema. Quiero decir, esa es la diferencia entre querer trabajar para todos los ciudadanos y para el Mar Menor o hacer una campaña electoralista, que es de lo que nos acusan. Precisamente presentaron esa propuesta, nos pareció bien y la apoyamos. Y va a ser publicada. Nosotros llevamos trabajando en todo esto desde el mes de junio del pasado año, en todas las enmiendas y el trabajo de las enmiendas. Las enmiendas se presentaron aproximadamente en septiembre, a mitad o finales de septiembre. Nosotros hemos tendido siempre la mano a que el Partido Popular se sentara con nosotros a hablar de las enmiendas. Ellos lo único que nos han dicho es que les diéramos las enmiendas y que ellos las verían. O sea, cuando alguien quiere colaborar, cuando alguien quiere cooperar, cuando alguien quiere negociar, tenemos que sentarnos todos y poner encima de la mesa todos los conocimientos que todos tenemos. Lo que no puede ser es que después se use como se está usando, porque, como decía Antonio, el tema del Mar Menor está agonizando, es agonizante. Todo
todo hay que tocarlo y todo eso debería haberse desarrollado de una forma integral, volvemos a repetir. Pero el Partido Popular ha querido hacer algo por su cuenta, por su riesgo y sin contar que ya no tienen una mayoría absoluta que podía hacer el rodillo de pasar por encima y hacer lo que hubiera querido. Que el tema más sangrante, que es que en el propio decreto ley se compromete a establecer el reglamento en los 6 meses siguientes desde la entrada en vigor del decreto, pues han pasado ya 9 o 10, han pasado 10 meses y todavía no se ha hecho ese reglamento que establecía en su disposición adicional cuarta, me parece que era, establecía el tema ese. Entonces hay una dejación de trabajo por su parte y dejación de funciones por parte del gobierno. Pero tenemos que decir que no se ha aplicado ni una sola coma de ese decreto que está en vigor desde abril. Nos preguntamos por qué este escándalo que ha organizado... Perdón, que no se ha aplicado... Nada, en absoluto. Desde abril. Desde abril, de hace casi un año. Publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Es decir, es una norma que está en vigor y que es exigible. Sin embargo, han montado todo este circo cuando no tienen excusa. Es decir, hemos perdido 2 años maravillosos en los que el Mar Menor está empeorando o por lo menos no mejora. El gobierno estableció unas medidas que nos han parecido insuficientes, pero que si se hubieran empezado a aplicar, probablemente la situación estaría mejor que como está ahora. Pero te pregunto, María, ustedes aquí, los 3, representan mayoría en la Asamblea. Sí. ¿Por qué no exigen la aplicación de esas normas que de alguna manera entienden que beneficia? No, Mira, se ríen porque... Nos reímos Ajá, porque... sí. ¿Por La qué? exigimos constantemente. No solo eso, exigimos tantas cosas allí que el gobierno regional no las lleva a cabo, que, Manuel, es que esto funciona así. Lamentablemente, el Poder Legislativo no tiene el poder que debía de tener, porque el Poder Ejecutivo, que es quien gobierna, no está haciendo su trabajo. Le hemos planteado innumerables, una inmensa cantidad de mociones, de iniciativas, y no desarrolla ninguna. No cumple. Y eso es desmoralizador. Yo creo que me comentabas... Perdón. No, es solamente un matiz. Mira, yo puedo entender, cualquiera puede entender, que los agricultores estén preocupados, que tengan un cierto temor ante un cambio de modelo como es el que se está planteando. Que no se está planteando por un capricho, ni mucho menos, sino por una razón de necesidad, de urgencia, de emergencia. Es que esto se llama ley de medidas urgentes, ¿de acuerdo? Pero creo que, como decía antes, al final debe ser el gobierno quien, una vez aprobada la ley, ayude, facilite la labor a los agricultores para que entiendan cómo se han de desarrollar las cosas, cómo tienen que plantear sus cosechas para cumplir con la ley. Pero al final, el problema tampoco es que sea solo de los agricultores. El problema, Manuel, como te decía antes, es que el Partido Popular sigue las trincheras y ellos han descubierto en este proceso una oportunidad para desviar la atención del verdadero problema del sector agrario en esta región, en la región de Murcia, que es el agua, hacia esto, porque les conviene. Pero el verdadero problema, ¿cuál es? Que falta algo en esta región y que tenemos un gobierno regional y un gobierno de España que son incompetentes para traer agua a esta región. Ese es el verdadero problema. Y claro, ellos intentan que el sector agrícola ahora desvíe la atención al proceso de las enmiendas. De alguna manera, Antonio, te comento una cosa. Ellos pretenden desviar la atención. O sea, no, pretenden que uno vea el dedo más que la luna, ¿no? Sí. Y ustedes le siguen el juego. De alguna manera están haciéndose eco de esa desviar la atención. Porque fíjate, estamos hablando ahora de un tema de importancia capital para el campo de Cartagena. ¿Es importante? Sí. ¿Hay temas importantes? Pues seguramente a nivel regional está el agua. Pero estamos centrando la atención en esto. Pero no le llevamos el juego. Nosotros hacemos nuestro propio juego. Es decir, hemos empezado este proceso, como decía Luis, hace unos meses, bastantes meses, con un trabajo muy fuerte, con una gran parte de trabajo, y vamos con nuestra marcha. Solicitamos una ponencia para poder modular o matizar alguna de las enmiendas, precisamente por lo que decía al principio de la conversación, precisamente porque las reuniones que hemos mantenido con los agricultores nos transmitían
alguna consideración que nos pareció razonable contener, siempre con el objetivo prioritario de defensa y de protección del Mar Menor. Hicimos esa ponencia y gracias a esa ponencia conseguimos modular, es decir, hemos mostrado una gran flexibilidad en este asunto y eso lo deben reconocer el sector agrario, eso lo deben reconocer los agricultores. Y yo termino diciendo lo que ya he dicho un par de veces, recomiendo a los agricultores tranquilidad, tranquilidad, porque lo que tiene que suceder a partir del día 1 es que el gobierno, quien está gobernando esta región, se ponga manos a la obra y le digan cómo poder desarrollar los preceptos de la ley. Vamos a hacer un corte comercial, al regreso. María, tú me comentaste en una tertulia que estabas aquí con nosotros y hoy también se reían y lo comentaban, de que las normas se crean y las leyes se crean, pero no se cumplen. ¿Okay? Al regreso del corte quisiera que me comentaras qué esperanza hay de que esta ley que se va a aprobar el 1 de febrero se cumpla para beneficio de todos. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la última parte de la tertulia. Te comentaba antes del corte, María, ¿qué esperanza tienen ustedes de que la ley que están aprobando el 1 de febrero y de la cual ustedes son pues también corresponsables, ¿no?, en lo que los logros, se cumpla y satisfaga la necesidad que tiene en este momento el Mar Menor, que lo está pidiendo a gritos, ¿no? Pues mira, dada la actitud que ha tenido hasta ahora el Partido Popular, la verdad es que yo, por lo menos hablo por mi grupo parlamentario, no tengo ninguna fe, porque han tenido 22 años para aplicar la ley y 22 años para ayudar a los sectores económicos que circundan el Mar Menor y no lo han hecho. Lo que ocurre es que ahora la situación ha cambiado, la oposición es mayoría, nosotros estamos convencidos que estamos haciendo un proceso que va a mejorar, que no va a ser inmediato, que hay que ayudar, que el gobierno regional tiene que ayudar a todos los sectores económicos que se están afectando, no solamente a la agricultura, que también, sino al turismo. No estamos hablando de turismo, qué está pasando con los hosteleros, con las cifras que se han dado en las épocas recientes, qué está pasando con la gente que vive en el Mar Menor. Entonces, por nuestra parte, va a haber un trabajo constante desde el mismo momento en que se publique en el boletín para que el gobierno cumpla con esta ley. Por lo tanto, voluntad de ellos, tendría que estar aquí el Partido Popular para decirlo. Yo no tengo esperanza, pero vamos a exigirlo. Y simplemente quería también añadir que hay una cuestión muy importante, y es que en torno a la actividad agrícola en el Mar Menor ha habido una falta de control. Y vuelvo a insistir, el foco no está en el agricultor, sino en la administración, que no ha hecho su trabajo como han dicho aquí. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que también dejar claro que en el momento en que ese control exista, que se persiga la ilegalidad, por ejemplo, y que nosotros estamos siempre del lado del agricultor legal y responsable, que es aquel que está viendo cómo, por ejemplo, la expansión del regadío ilegal está quitándole el agua que tanto necesitamos. Es decir, vamos a priorizar. El campo de Cartagena tiene unas necesidades, vamos a ayudar al agricultor legal responsable que ha dado todo su patrimonio, su familia, en una explotación que ahora mismo se está viendo perjudicada por una expansión de regadíos ilegales que la propia administración está permitiendo de manera digamos, por lo menos por inacción. Entonces, si tenemos que hablar de agua, vamos a hablar seriamente de agua. Vamos a exigir el agua que necesita el agricultor responsable y legal, el que tiene su derecho, y aquel que está viendo, porque yo creo que hay muchos agricultores que nos están escuchando y que saben que esto es verdad. Es decir, saben que la explotación que puede haber pocos metros más para allá de la suya no cuenta con autorización y sin embargo está recibiendo un agua que él necesita. Entonces, todo esto es muy complejo y tenemos que ser también responsables de estar a la altura de que no es solamente el Mar Menor, sino que efectivamente el agua es el turismo y es la riqueza de toda una comarca. Ahora que hablabas de la explotación que no cuenta con autorización, quiero leer en los planteamientos que estaban haciendo ustedes en esta ley en su momento, de que estaba considerado llevar los terrenos que no estaban legalizados a su estado natural, o sea, que no serían agrícolas. Es que la mayoría... entiendo que es así, que está contemplado. Hay mucho regadío ilegal que era terreno forestal o de secano. Evidentemente, si es ilegal, no tiene autorización ni derecho de agua, su estado natural era el que existía antes de la roturación. Antonio, ¿quién va a controlar que se cumpla esa ley?
No va a ser la Asamblea, evidentemente, ¿no? ¿Qué organismos van a controlar eso? Porque hasta este momento lo que ha sucedido con el Mar Menor y con otros mares menores que hay por ahí fue el mirar para otra parte de todos. ¿Ok? Ahora, quien debe hacer cumplir la ley está claro. Es el gobierno de turno. En este caso, el gobierno del Partido Popular, por lo menos hasta 2019. Luego no sabremos lo que pasará. ¿Y quién debe controlar que eso se cumpla? Pues evidentemente la oposición. Para eso estamos. Y vamos a estar encima de que esa ley se cumpla. Pero no obstante, yo quiero aprovechar la ocasión para decir que por lo menos desde el Partido Socialista, y yo creo que desde los grupos Ciudadanos y Podemos, estoy convencido de que también, sería muy importante exigir al gobierno regional su compromiso para que de una vez por todas, tuviéramos una ley integral para la protección del Mar Menor. Una ley integral que permitiera la gobernanza del Mar Menor y que estudiara todos los focos, todos los orígenes de la contaminación, para que definitivamente contribuyéramos, más pronto que tarde, porque si no, a lo mejor luego no tiene remedio, a solucionar el problema del Mar Menor. Por lo menos ayudémosle. El Mar Menor, como todo el mundo sabe, tiene una capacidad de regeneración, pero lamentablemente, y como los científicos dicen en varias ocasiones, cada vez es menor, porque continuamente lo estamos asfixiando. Vamos a darle una oportunidad, facilitando que no lleguen vertidos de los diferentes orígenes, como mínimo, para que esa mínima capacidad de regeneración que aún le pueda quedar sea suficiente como para que, yo siempre digo, las próximas generaciones puedan disfrutar de un paraje, un entorno tan espléndido y tan extraordinario que todos hemos podido disfrutar como es el Mar Menor. Pues en cuanto al control, evidentemente tiene que ser el gobierno el que establezca los controles y el cumplimiento de la ley. Pero lo he dicho anteriormente, tenía un mandato expreso dado por él mismo a sí mismo de generar el reglamento de la ley en 6 meses. Han transcurrido 10 y todavía está el reglamento sin realizarse y sin desarrollarse. Con lo cual, ¿qué previsiones hay de que se cumplan? Difíciles. Es la dejación que hemos venido nosotros denunciando en todas nuestras exposiciones del incumplimiento. Es lo que dice el fiscal en su página 4 de su informe que presenta, en el cual dice que la administración era conocedora, las 3 administraciones eran conocedoras de la normativa, que la normativa es tan extensa y que se basa en normativa desde finales del siglo anterior, desde los años 80 o por ahí hasta la actualidad, y la última, la del decreto de medidas urgentes, y lo dice el fiscal en su informe, y que no hay denuncias amparándose en esa normativa extensa que hay, que tanto los denunciados como los organismos competentes son conocedores de eso. ¿Quiénes tenían las competencias de regular y de vigilar? Pues Confederación Hidrográfica del Segura y la Consejería, que desde sus aspectos, cada uno en sus aspectos regulatorios, tenía que haber vigilado el cumplimiento de la ley. ¿Posibilidades de que se cumpla el decreto? Pues nosotros nos gustaría que se empezara, pero también desde Ciudadanos lo hemos dicho, el entorno del Mar Menor, y lo volvemos a repetir, estamos con Antonio, hay que hacer una ley integral. Una ley integral que evidentemente, si es una buena ley, ojo, que va a afectar a todos los sectores implicados y que no va a beneficiar a unos y va a perjudicar. Va a beneficiar al Mar Menor y el entorno socioeconómico que tiene esta región de Murcia, basándose en el PIB que se genera en la comarca del Campo de Cartagena. Comarca esencial para el desarrollo de esta región. En el tema agroalimentario, en el tema ganadero, porque también hay muchos ganadería en el Campo de Cartagena, en el tema turístico, que es el que más se ve porque es el que nos visitan y vienen, pero ojo, en el potencial de desarrollo industrial, que también tenemos unos polos de actuación muy importantes. Pero todo eso tiene que estar amparándose en una ley integral de protección del Mar Menor, porque la minería ha hecho mucho daño al Mar Menor, el sector turístico, el sector de la construcción, también con esas macrourbanizaciones, esa generación de urbanizaciones, sin una planificación
previa de dónde vamos a obtener el agua, de cuáles son las infraestructuras necesarias para después esas aguas llevarlas hasta las depuradoras, y esas depuradoras que eran necesarias, bueno, ha hecho falta una serie de infraestructuras que no se han creado para crear esas macrourbanizaciones o esas urbanizaciones. Se ha hecho un modelo de desarrollo amparado en la burbuja del momento. Antes fue la burbuja inmobiliaria, ahora la burbuja agraria, y pasado mañana a lo mejor es la burbuja turística y al otro será la burbuja. Pero vamos a hacer un modelo de desarrollo económico de la región, vamos a planificar el futuro y no vamos a pensar en las próximas elecciones, vamos a pensar en un desarrollo a 10 años o a 15 años de este modelo económico de región que queremos. Sé que no es tema, porque volveremos a hablar del tema del Mar Menor, pero me interesa una reflexión, a que los tengo aquí ustedes tres, me interesa una reflexión de ustedes sobre el otro día salió una noticia en la prensa, y tiene que ver con el agua, salió una noticia en la prensa donde se estima que ahora en el 2018 sean muchas las empresas agrícolas que se vayan de la región por falta de recursos, por falta de agua. Eso de alguna manera va a crear una tragedia para la región. Tragedia de empleo, tragedia de PIB, tragedia de una infinidad de cosas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Hay alguna mano negra detrás de todo esto? Tratando de desubicar a los agricultores para generar terreno para otros actos inconfesables, ¿o no? María dice que no. María dice que no. No, quiero decir, aquí manos negras y... No, pregunto simplemente. No, porque... yo lo que creo que, por ejemplo, hay que tomarse muy en serio el tema de la escasez de recursos hídricos. Sabemos que estamos en una región que tiene una pluviometría muy baja, pero que ahora mismo, agravado por el cambio climático, y creo que aquí coincidimos todos, la situación es igual de grave en la cuenca del Segura como en otras cuencas. Por lo tanto, tenemos que ser realistas y dejar de vender humo. Existe el agua que existe y tenemos que no engañar a nadie. En ese sentido, lo que quiero decir, estas empresas que dices que sí es que se pueden deslocalizar, lo que hay que tratar es buscar recursos alternativos, de manera que para nosotros, y aquí hablo como Podemos, lo ideal sería que nos autoabasteciéramos de los recursos propios, y para eso estoy hablando no solamente de agua subterránea o las superficiales que tengamos, sino fundamentalmente hay que contar con la desalación, hay que contar, ya no se puede perder, energía barata. No se puede perder más el tiempo, en decir desalación no. La desalación ya no se va a ir de la región de Murcia, por lo tanto, mientras sigan manipulando la necesidad de este recurso, más tiempo perderemos en poner una solución. Y por supuesto, te doy la razón, lo que hay que trabajar, y en eso el gobierno tiene que trabajar, en poner una energía, la energía, en este caso de renovables, para evitar que el precio sea tan caro para el agricultor, porque volvemos a lo de siempre, se ha convertido en un recurso que solo pueden pagar unos pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? Los que más tienen. Tenemos que poner el foco en aquellos agricultores que no pueden acceder al agua desalada, porque ahora mismo es la alternativa junto con otros recursos, es lo que quiero decir. No solamente agua desalada, pero no podemos seguir obviando que tiene que ser un recurso necesario. Sería urgente, a juicio tuyo, una legislación eficaz y rápida sobre la energía fotovoltaica. Hay que legislar sobre eso sí o sí. Por supuesto, nosotros siempre hemos hablado del binomio agua-energía y es fundamental. Y también es fundamental planificar la agricultura, que es de lo que trataría, entre otras cosas, de lo que estamos hablando. Antonio. Sí, sobre el tema yo comparto el análisis que hace María. Lo hemos discutido ya en muchas ocasiones en la Asamblea Regional. Efectivamente, ahora parece que no la única, pero la mayor solución de la que dependemos, tanto para regar como para beber, es el agua que proviene de las desaladoras, casualmente denostadas cuando el gobierno de España socialista se empeñó en poner desaladoras en nuestra región, y como digo, pues ahora son uno de los elementos fundamentales, principales, que nos dan de beber y nos permiten regar. Evidentemente comparto la idea de ese binomio energías renovables y desaladoras, para tratar de hacer el precio más competitivo mediante una menor tarifa en la energía eléctrica. Pero bueno, yo creo que de momento tampoco hemos de renunciar al trasvase. El trasvase está difícil, ¿de acuerdo? Está difícil. Cada vez más. Sí, cada vez más. Incluso me consta que hay agricultores que ya se han rendido y se han
se han hecho a la idea de que ya no va a venir más agua del trasvase, pero aún así creo que no hemos de descartar esa idea. Y bueno, el tema es muy complicado y muy difícil, tenemos pocos recursos, pero hemos de intentar de abastecernos con nuestros propios recursos, ¿no? La labor que tienen como diputados, si quieren llevar este buen término, no es fácil. No, es una labor de mucha lucha, porque se tienen que enfrentar, entre otras cosas, a gente muy poderosa que están por otras labores, por otros derroteros. Luis, una puntualización. Sí. Es que yo me acuerdo, yo vengo de la empresa privada, vengo de otro sector, pero bueno, me he relacionado con mucha gente y con muchos industriales. Y en los años 80, yo era estudiante, y al principio de los 80, y en aquellos años tenía un amigo que trabajaba en el SOIBRE y me iba de inspección con él y hacía inspecciones con él en el servicio de verificación de las importaciones y exportaciones, y la deslocalización se estaba amenazando en los años 80 con la misma deslocalización. Y ojo, no nos engañemos, se estaban llevando explotaciones de distintos productos a Marruecos porque la mano de obra era más barata, porque después se traían esos productos aquí, se le ponía el sello y pasaban los camiones hacia arriba. Esa deslocalización se está efectuando, no nos engañemos, y esa es la amenaza con la que siempre se juega. El pequeño agricultor, que es el que está en el campo, el que tiene su familia, el que está inmovilizado, el que tiene su arraigo en esos no se van a deslocalizar nunca. Esos son los que de verdad necesitan la protección nuestra, de los políticos, porque esos son los que están generando economía para mantenerse ellos, mantener a sus familias y mantener mucho tejido productivo de esta región de pequeño nivel. He estado, lo he dicho al principio, he estado con muchos agricultores pequeños en el campo de Cartagena. Uno me decía, dice, yo me jubilo dentro de 2 meses, pero yo sé que dentro de 2 años mis hijos no pueden continuar con la explotación, por los motivos que sean. Otro me decía, dice, llevo el sudor y las lágrimas que le costó a mi padre y a mi abuelo montar las pedrizas para que el agua no corriera y para que se mantuviera el agua. Las grandes explotaciones han llegado y han puesto las pedrizas porque les interesa el riego, no les interesa que se mantenga el agua y que el agua se filtre y que el agua se lo mantenga la tierra, les interesa. Entonces, bueno, vamos a analizar cuáles son esas circunstancias y por favor que no nos amenacen con la deslocalización, porque la deslocalización yo lo conozco y desde los años 80 se viene haciendo. Muchas empresas murcianas y para nuestro bien, están trabajando en otros territorios a muchos kilómetros de distancia de aquí. Yo me refería a la deslocalización, Luis, me refería a la familia que vive del campo, de su pequeña tierra, y tiene 2 hijos, 3 hijos, y conozco a algunos aquí en el Reguero que están viviendo esa cruda realidad en este momento. Que no pueden pagar el agua, que el agua no le llega frecuentemente, que no pueden cultivar, y una actividad que han tenido toda la vida ellos y sus antepasados, va a tener que pensar de qué van a trabajar sus hijos porque el campo no le da. En eso me refería, a eso me refería. Esas familias que yo las he visitado, que yo he estado con ellos, con esa familia que tenía 3 hijos y que los 3 hijos estaban comiendo, no será la misma, pero era otro que vivía con 2 hectáreas o 1 hectárea de invernadero, y con eso ha sido capaz de darle estudios a sus hijos, de sacarlos adelante, y ahora sus 3 hijos están comiendo de esa explotación. O sea, me quedan 2 minutos y medio. María, Antonio y José, un minuto para cada uno para que le den un mensaje de esperanza a esos agricultores que hasta ayer no podían dormir pensando que se le viene encima pasado mañana. 1 minuto cada uno. Bueno, yo desde Podemos lo único que puedo decir es que me desearía que nos escucharan sin ese temor que parece que se ha plasmado en la oposición, sino que confíen en que realmente los 3 estamos luchando por mejorar esta región, por darle un desarrollo muchísimo más duradero y de futuro, y que el objetivo, y lo hemos dicho siempre, está precisamente en las personas más vulnerables, y en este caso tenemos que dejar claro, hay muchos tipos de agricultura, muchos tipos de agricultores, y hay algunos que siempre son los vulnerables, y no puede ser, tenemos que poner todos los
mecanismos para que estas personas salgan adelante, como bien has dicho, pero también hay que cumplir la ley y hay que crear, no matar la gallina, digamos, de los huevos de oro en este caso. Si no protegemos lo que beneficia al campo de Cartagena, probablemente no existirá ninguna explotación en el futuro que defender. Entonces, en este sentido, lo único que pido es tranquilidad. Estamos haciendo un trabajo riguroso y responsable y creo que con el tiempo se darán cuenta y, por supuesto, la voluntad del Gobierno en este momento, hasta el 2019, que es cuando debería ya salir de las instituciones, la voluntad del Gobierno permitirá que el trabajo de la oposición ayude a este sector tan delicado. Antonio. No, yo creo que hemos de partir de un presupuesto en el que estoy convencido estamos de acuerdo todos, formaciones políticas y también los agricultores. Y es que tenemos que evitar que el Mar Menor se muera, que el Mar Menor desaparezca. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Incluso los agricultores, los representantes de las organizaciones agrarias, nos han transmitido en numerosas ocasiones que son conscientes de que están contribuyendo a esa contaminación al Mar Menor y están dispuestos a poner las medidas que sean oportunas. Y yo creo que esta es una buena oportunidad. Por supuesto, repito un poco lo que he dicho antes, es decir, me gustaría ese temor que se puede tener ante una novedad, porque no sabemos cómo nos va a afectar en el futuro, desapareciera y me gustaría tranquilizar en ese sentido a los agricultores, porque quiero pensar, y estoy absolutamente convencido, de que por responsabilidad, porque no le toca a otra, el gobierno regional, una vez que se haya aprobado la ley, asesorará, le indicará a cada uno de los agricultores cómo tiene que afrontar sus cosechas y sus parcelas para el cumplimiento de la ley, sin que le sea tan gravoso. Luis. Sí, bueno, decir que desde nuestro grupo político vamos a trabajar con todos y cada uno de los sectores implicados en la protección del Mar Menor. Con todos los sectores tenemos que trabajar con ellos y nos vamos a poner a trabajar desde ya para, si el Gobierno no trae esa ley integral del Mar Menor, y para eso queremos también la participación y la colaboración de todos los demás grupos políticos, pues, puesto que esto se trata de colaborar y cooperar entre todos. El Mar Menor, la defensa del Mar Menor va a ser la riqueza para todos los sectores implicados. Va a ser la defensa de los agricultores, que lo que también les he dicho en muchas ocasiones es que tienen que ampliar el valor añadido de sus productos, ampliar la calidad de ese producto y vender calidad y no cantidad. Muchas veces se trata de vender calidad y no cantidad, y que si así lo hace, seguro que van a tener éxito, porque los mercados lo que quieren, y los mercados del primer mundo, lo que pagamos es calidad. No queremos cantidad, queremos calidad. Y eso es lo importante, pero que además los demás sectores tenemos que defender al pequeño comercio que hay alrededor del Mar Menor, tenemos que defender la hostelería, porque nos da riqueza, nos trae visitantes, nos trae turistas y al final nos genera PIB, y tenemos que defender la industria que se mueve en todo el Mar Menor. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la balanza, hay que equilibrarlo, y nosotros vamos a trabajar desde ese momento, ¿no? Llevamos trabajando 2 años y medio, pero vamos a seguir trabajando por llegar a acuerdos con todos los sectores para ver cuáles son los mínimos daños que hay que hacer, pero cuál es su mayor compromiso. Hay que buscar el mayor compromiso. Yo creo en Dios y le digo que Dios los ilumine. De mi parte. Luis, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado y reflexionado lo comentado por nuestros invitados, diputados a la Asamblea Regional. Comentaba antes de este programa, cuando hablaba con alguien en la calle que iba a conversar con mis invitados sobre el Mar Menor, me comentaba alguien de que el Mar Menor es una cosa que queda muy lejos de Totana. Realmente creo que no, realmente que lo que estamos hablando hoy aquí del Mar Menor nos toca muy de cerca, porque lo que pasa en el Mar Menor, mañana pasa en Totana. ¿Quién pensaba que lo de la Antártida, que queda ya a 10.000 kilómetros de distancia, podía afectarnos muy directamente como nos está afectando hoy en día? Y queda muy lejos, de seguro que más lejos que el Mar Menor. Buenas tardes y muchas gracias.